Quiero presentarles el día de hoy a nuestro ponente, el ingeniero Emanuel Romero. Él es coordinador de soporte técnico de la asesoría Sopor EPC desde el 2014. Es encargado de asistencia técnica, diseño de sitios web, análisis y elaboración de CCTV, ingeniero B1 de CIRSA de 2013 a 2014. Ha sido encargado de CITE y sistemas virtualizados en el manejo de información en casinos de grupo. Encargado del mantenimiento y reestructuración de CITE y servidores. Ha impartido cursos de capacitación de CRM, un curso gerencial de manejo de personal, un curso de herramientas de información, curso de retrospectiva y análisis de cambio, presentación de ciencia ficción sobre el impacto aquí y ahora. Los dejo con el ingeniero, quien les dará este tema de los sistemas de información, usos y aplicaciones en la enseñanza, qué enseñar y qué plantear hacia el futuro. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como ya lo comentaba la doctora Vaina, hoy vamos a hablar del tema de los sistemas de información, sus usos y en particular cómo los podemos proyectar hacia futuro. Los sistemas de información, recordemos que nos van a permitir, más que nada, entender qué tipo de información vamos a tener. Este tipo de información que nosotros manejamos de cualquier índole, llámese alguna compra, alguna búsqueda, alguna información que nosotros estemos buscando y analizando, nos va a permitir saber al final qué es lo que necesitamos encontrar. Ahora, los sistemas de información, ese es un conjunto de elementos que nos permiten una administración de unos datos e información. ¿Qué es lo que hace? La información nos va a permitir saber qué es lo que necesitamos saber, cómo podemos interactuar con esa información, qué nos va a generar esa información al final para alcanzar ciertos objetivos. Por definición, los sistemas de información es interactuar uno con otro elemento para que nos pueda satisfacer algún tipo de necesidad. En este caso, en la cuestión educativa, nos va a permitir saber en dónde están nuestros puntos frágiles dentro de la información que contenemos, la misma información que impartimos hacia los mismos alumnos, y nos va a permitir saber cuáles son los puntos de oportunidad que vamos a tener pues para crear o corregir esas anomalías. Recordemos que uno de los factores importantes que nos va a permitir tener un buen manejo de los sistemas de información, bueno, es un centro de cómputo que realmente tampoco es necesario. En esta época nos permite ya ahora saber que los centros de datos nos van a ayudar a procesar esta información más rápidamente. Pero al momento de realizar este proceso de la interpretación de esos datos, bueno, tenemos que tener otras herramientas. En estas se incluyen un software de análisis, se incluye una persona capacitada, pues en este caso para hacer esa interpretación de la información. Y bueno, ¿cuál es el objetivo final de esa información al recopilarla, analizarla y procesarla? Al procesar toda esta información nos va a permitir saber que no siempre contamos con todos los recursos necesarios para cubrir ciertas contingencias. Eso es muy importante.
¿Por qué? Porque desde ahora vamos a empezar nosotros a definir cuáles son los requerimientos de futuro que nos va a permitir saber hacia un futuro qué es lo que necesitamos cambiar. Recuerden que no se va a modificar nada, se tienen que cambiar las cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen una recopilación de la información, ustedes ya tienen una base de datos. Esa base de datos nos va a permitir tener cierto número de parámetros, rangos, informaciones. A veces la compilación de la información no es ordenada, no está clasificada, no está cuantificada. Entonces, es donde entra el proceso del análisis para la interpretación de esa información. ¿Dónde la voy a poner? ¿Qué es lo que voy a requerir de esa información? ¿Y cómo la voy a analizar? Aquí el punto medular de los sistemas de información es el análisis de los datos. La información que se analiza dentro de la interpretación es crucial directamente, porque los sistemas de información tienen 4 bases primordiales que no se tienen que saltar, no se puede emitir ni una. Esto es, número 1, la entrada de la información. Cuando nosotros procesamos en cualquier sistema de datos la información, los datos que se requieren, nosotros ya tenemos que tener definido cuál es el objetivo. En particular, buscamos algunos datos, como puede ser un censo, como puede ser la población de la universidad, como puede ser el alcance que tiene nuestra universidad a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional, y qué impacto está teniendo nuestro nombre en todos esos rubros. Ahora, después de esto, después de recopilar toda esa información, bueno, tenemos que almacenar esa información en algún lado. Hay muchos medios por donde podemos archivar o almacenar esa información. Puede ser desde registros, puede ser desde archivos, puede ser desde carpetas, puede ser desde medios digitales como pueden ser archivos, carpetas, fotos, imágenes, video. Todo eso nos va a permitir conservar la información. Los sistemas de información han tenido actualmente un impacto real en su manejo. Anteriormente se consideraba una fuente de información solamente en medios de texto, medios escritos. Esa modificación se ha venido con el boom de la digitalización a nivel mundial, que ya no solamente se considera una fuente de información puro texto, sino también videos, imágenes que nos van a permitir dar una visualización, una interpretación de la información sin decir o comentar algún tipo de palabra. Esto nos va a permitir saber que a nosotros a lo mejor al ver un video de algún evento en particular, cambio climático, impacto de los huracanes y todo eso, bueno, nos va a permitir obtener una información que tal vez no está siendo en ese momento cuantificada, pero posteriormente en el análisis sí puede ser calificada y cuantificada por algún experto de la materia, ¿no? Entonces, recuerden que el almacenar la información nos va a permitir saber en un futuro qué es lo que necesitamos hacer, cómo podemos actuar referente a esas contingencias y, bueno, posteriormente tomar un análisis. El siguiente paso de los sistemas de información pues, es el procesamiento de esa información, que nos permite transformar esas fuentes de datos en una información útil. ¿Para qué? Para las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones, después de procesar esa información, ya son específicas, no son ambiguas. ¿Por qué?
porque ahí al procesar toda la información es lo que queremos encontrar desde la obtención de la información, el almacenamiento de la información, y el procesamiento pues es el análisis, la interpretación y posteriormente la toma de decisión referente a esa información que pues bueno, hemos procesado. Y por último, de estos sistemas de información con sus 4 actividades básicas, bueno, es la salida. La salida de un sistema de información es la capacidad que nos permite reproducir esa información para poder, en este caso, dar un resultado. ¿A qué me llamo resultado? Los resultados es después de la entrada, el almacenamiento y el procesamiento, nosotros tenemos que dar un resultado de esa información. ¿Cuántas personas censamos en tal localidad? ¿Cuánta flora o fauna tenemos en cierta región, en cierto estado, en cierta ubicación, cierta alcaldía, cierto municipio, en cierto lugar donde nos encontramos, para tener ya cuál es el plan de acción que vamos a tomar? Esos son digamos, las bases que debe de llevar un sistema de información. Entonces, recordemos que el sistema de información básicamente es entrada de información, almacenamiento de información, procesamiento de la información y la salida de la información. Esos son los puntos medulares de un sistema de información. Ahora, cuando nosotros tenemos el sistema de información ya definido por nosotros, dentro de ese sistema, bueno, participan varios elementos que pueden ser directos o indirectos. ¿A qué me refiero? Bueno, hay personas, hay elementos que interactúan directamente con el sistema, que en este caso pues son variables, y hay elementos que interactúan indirectamente con el sistema, como pueden ser cambio climático, pueden ser factores que en ese momento pueden ser algún evento inesperado, como lo que pasó en este caso con esta videoconferencia, ¿no? Tuvimos un evento en la Ciudad de México que afectó a todo el entorno, tanto fue políticamente, deportivamente y académicamente, que generó un movimiento que no se esperaba. Para eso también nos sirven los sistemas de formación. Nosotros tuvimos toda esa información para saber qué es lo que vamos a actuar, cómo vamos a actuar. Recordemos que, bueno, para futuro, estamos hablando que un concepto básico que ha tocado mucho directamente la doctora Baena, referente a la prospectiva. Bueno, es que la prospectiva hace un análisis de futuro o una interpretación de 10 años. Entonces, ¿para qué nos va a servir los sistemas de información tomando como referencia en 10 años? Desde ahora, recordemos que nosotros estamos afectados por 2 tiempos. El primer tiempo es el pasado, el segundo tiempo es el presente, pero no tenemos la información de un futuro. Entonces, tomando en cuenta que el pasado ya nos trae experiencias, nos trae informaciones para saber qué es lo que qué fue lo que hicimos y qué fue lo que pasó, en este presente podemos tomar acciones inmediatas para poder hacer alguna modificación, pero si nosotros ocupamos esos 2 elementos, esos 2 tiempos, para una toma de decisiones, para un análisis del sistema de información de futuros, nosotros nos podemos definir de que un sistema de información puede ser usado por una responsabilidad que tenemos para interpretar esa información. Ahora, en la era del posfuturo, que se le llama en esta era de la información, es ¿qué voy a hacer con la información que me generan los sistemas de información viendo hacia un futuro inmediato, tomando en cuenta
lo que comenta la doctora Vaina. ¿Qué es lo que voy a hacer con toda esa información? ¿Qué me va a aportar en los sistemas de información, tanto para, ahorita enfocado al área educativa? ¿Qué es lo que yo puedo interpretar o puedo obtener con los sistemas de información? Número uno, nosotros podemos crear o implementar cierto número de especialidades, diplomados, carreras que actualmente no están diseñadas para obtener ese tipo de información. Por ejemplo, no tenemos actualmente solamente en ciertos institutos muy especializados. Bueno, se tiene una carrera que nos permita conocer los impactos que puede tener, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial dentro de nuestro entorno social, de nuestro entorno cotidiano, dentro del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que, con los datos actuales que tenemos de qué es la realidad que nos pega actualmente, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, para tomar en cuenta cuáles son los factores o los parámetros necesarios si queremos nosotros crear una carrera que nos permita entender que la inteligencia artificial no solamente es la sustitución o la asimilación de una máquina a eventos humanos? Estamos hablando de que la inteligencia artificial tiene como objetivo hacer la cognición o ser cognitivo de eventos humanos en un robot. Queremos que los robots sientan, queremos que los robots piensen, queremos que los robots se asemejen mucho a nosotros. Pero actualmente no tenemos las capacidades tecnológicas para poder hacer este evento un evento más revolucionario. Hay, por ejemplo, Honda tiene su robot con inteligencia artificial, pero solamente interactúa con ciertos parámetros, ¿no? Igual, en Japón, otro instituto de robótica tiene también otro robot que nos permite interactuar. De hecho, este robot han hecho unas pruebas donde se permite que este robot sea como un recepcionista, una recepcionista, pero solamente interactúa con ciertas preguntas. Podría ser un tipo de asistente, pero el cual solamente está respondiendo a ciertas preguntas. No está pensando, solamente está descartando de todo su bloque de información que tiene, pues toda esa información. Entonces, nosotros ya tenemos que crear hacia futuro cómo podemos hacer artificial futuro pueda tener un impacto real dentro de nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo que, por ejemplo, se puede manejar de la referencia de la inteligencia artificial es, la inteligencia artificial se pretende para que una persona pueda sentir, transmitir, sin correr peligro físico, de algún evento que, por ejemplo, se pueda mandar una cápsula, una nave espacial, hacia ciertos rincones del espacio, pueda regresar y con toda la información que en ese momento el sistema simbiótico, o en este caso el robot, o en ese momento como se le llega a conocer a ese sistema humanoide que se está intentando emular, bueno, nos pueda transmitir a través de la inteligencia artificial todos esos eventos que pasaron, que sintió, que analizó o que se percató, que físicamente nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Okay? Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de los sistemas de información es que hay que innovar.
La innovación es una parte medular para ver hacia el futuro. Nosotros hemos revolucionado con épocas pasadas, donde en estos últimos 100 años hemos tenido más evolución de todo lo que conlleva al ser humano, del impacto que ha tenido directamente en su crecimiento. En los últimos 100 años hemos tenido más avances que los que se han tenido en los últimos 500 años. Entonces, todo ese auge, hemos podido tener comunicación intercontinental con otras personas, hemos tenido contacto nosotros ya visual fuera de este planeta, no con otros seres, pero sí con el entorno que nos rodea, más allá de la Luna, que era nuestro sistema o es nuestro satélite natural. Ya podemos ver más allá, hemos tenido experiencias, sonidos, hemos tenido información que a base de estos sistemas de información hay que interpretar. Nosotros no habíamos llegado más allá de la órbita natural de Neptuno. Ahorita las sondas han llegado más allá. De hecho, la última sonda, que es no recuerdo muy bien el nombre, hay una sonda que está a punto de salir de la órbita de Plutón. ¿Qué vamos a entender por esto? Que a partir de esa información que nos llegue a enviar la sonda, si la tecnología de la sonda se lo permite, vamos a saber qué hay más allá de lo que nosotros mismos conocemos. Recordemos que a muchos de nosotros nos dijeron que eran 9 planetas, ahora ya no son 9. Entonces, toda esta información ha estado cambiando. Entonces, es muy necesario que toda esa interpretación de la información que nosotros hemos estado manejando sea realmente para un centro de información que nos permita interpretar hacia futuro qué es lo que necesitamos ver, qué es lo que necesitamos conocer y qué es lo que necesitamos saber para tener un centro de datos. Ahora, recordemos que ahora en todas partes tenemos tecnologías de información. En el ámbito educativo, el primer impacto que tuvimos pues fue la máquina de escribir, después de ahí fue la máquina de escribir eléctrica, la computadora, después centro de datos, después actualmente ahorita pues bueno, un smartphone es un centro de información que nos permite tener de manera inmediata información. No tenemos que, por ejemplo, que el profesor nos haga una pregunta y tener que ir a la biblioteca, si es que algunos todavía conocen lo que es una biblioteca, y tener esa información de manera inmediata. Entonces, a la inmediatez de esta información nos va a permitir tener mayor alcance. Ahora, dentro de los sistemas de información hay otros 2 puntos importantes. Uno de ellos es la infraestructura y el otro es la tecnología. ¿Qué es lo que está pasando a diferencia, digamos, con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, con nuestros contrapartes de Europa? Sus centros de estudio tienen cierta ventaja sobre los americanos, sí y no. Lo que pasa es que ellos sí tienen los recursos para maximizar ese tipo de información a través de pizarrones digitales, a través de conexiones directas a internet de alta velocidad, etcétera, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver hacia futuro para estos centros de información o sistemas de información es los centros de cómputo, los pizarrones interactivos, el mismo internet, son bases reales que se tienen que tomar ahora para un crecimiento a un futuro en 10 años. ¿A qué me refiero? Anteriormente, por ejemplo, no existía
tanto el auge del Internet dentro de las universidades, solamente el centro de cómputo lo tenía, solamente algunos sitios en particular tenían acceso a Internet, llámese la biblioteca, llámese algún lugar donde pues te tenías que llegar a conectar físicamente con tu laptop. Si en ese momento tú tenías la posibilidad de tener una laptop, bueno, para poderte conectar en Internet. Ahora ya no, ahora ya en cualquier centro ya tú tienes tu Internet en el móvil, ya te puedes conectar a cualquier red Wi-Fi, ya te permite el Internet ese contacto con esa información que se necesita para hacerse omnipresente en todos los medios digitales. Nos permite que a través del Internet tengamos esa comunicación con el exterior. Recordemos que la primera forma que tuvimos de contacto a nivel masivo para tener esa información pues fue la televisión, pero era unidireccional solamente, ¿no? O sea, nosotros veíamos la información que nos transmitía, pero nunca teníamos una interactividad con ellos. Ahora sí, el Internet nos permite interactuar con personas de otros países, nos permite vincularnos con algunos tipos de blogs, algunos tipos de información, algunos centros de conferencias, alguna, ¿cómo les diré? Nos permite interactuar con más personas con nuestra afinidad. Entonces, esto es que dentro del sistema de información, recordemos que la entrada, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de información nos va a tener un beneficio. Ahora, hablando directamente ya sobre la adecuación, hay una base que se maneja actualmente, que se tenía que investigar o que les voy a pedir que investiguen, que es el EMIS. El EMIS es el Education Management Information System. ¿Qué es esto? Esto nos va a permitir gestionar toda la información desde su captura, su procesamiento, su análisis y qué es lo que va a reportar toda esa información. Pero ¿qué es lo que nos va a permitir? Por ejemplo, esto nos va a permitir tener interactividad entre otras instituciones. Por ejemplo, yo tengo un alumno de alto desempeño. Este alumno de alto desempeño, vamos a tener una vinculación con otras instituciones, llámese México, llámese Brasil, llámese Argentina, llámese Chile. Nos va a permitir tener esa interactividad de tener solo una base de información ya clasificada, ya unificada, lo cual nos va a permitir saber, ¿sabes qué? Yo tengo este elemento, tengo este concepto, tengo esta información, tengo este proyecto, que nos va a permitir interpretarlo de otra manera. Recordemos que actualmente una de las problemáticas que tenemos para los sistemas de información es que cada región, cada país, cada continente lo interpreta a su manera. Entonces, la unificación, la simplificación de estos elementos nos va a permitir tener una información más fluida, nos va a permitir tener una información más estable y nos va a permitir tener una comparativa de qué es lo que necesito hacer, cómo lo necesito hacer y qué es lo que necesito hacer. Ahora, en el EMIS, lo que nos va a permitir es saber, a través de todo este proceso, curricularmente, qué es lo que hace las personas, ¿no? ¿Qué necesidades físicas tengo? Si tiene ya algunos cursos, si sus papás necesitan saber las calificaciones de sus alumnos, cómo se encuentran en una situación económica, qué escuelas, ubicaciones tiene disponible, ¿no? Es muy importante que saber que la infraestructura de las universidades está basada sobre sus planteles, muchas de las cuales ya están dando por medio de línea sus alcances.
esa infraestructura solamente ciertos países de América Latina lo tienen. Es muy importante que se fomente ese alcance. Nosotros sabemos que hay personas que difícilmente pueden asistir a una universidad, pero es más fácil llevar un tipo de conexión, llámese microondas, llámese eh, eh, internet, telefonía, celular, que nos va a permitir tener ese alcance con ciertas regiones, tal vez un poco inaccesibles por la cuestión de infraestructura carretera, llámese por la infraestructura que no existe como tal, son ciertas comunidades incomunicadas que no nos van a permitir un libre o un accesible acceso hacia esa ubicación. Entonces, hay otros medios con lo cual, recordemos que uno de los que está por disparar este tipo de alcance para la educación es Google a través de su red que está haciendo pruebas actualmente de Internet para Todos. El Internet para Todos lo que pretende es exactamente cubrir esos lugares que tienen muy difícil acceso al Internet a través de alguna antena, a través de algún centro de datos, a través de algún medio, un dron, que es lo que están intentando hacer a través de drones, hacer esas pruebas y ver, bueno, si es posible, si es viable, hacen los análisis e interpretan esa información para saber si, bueno, este tipo de información es viable o no viable, ¿no? ¿Qué tan dispuesto está también la comunidad? Es muy importante que en la educación, no nada más el centro sino también la interactividad de la población con el centro. ¿Por qué? Si no hay interés por parte de la comunidad, lo único que vamos a tener es nosotros un desfogue económico, pero no vamos a tener una retroalimentación por parte de las comunidades, ¿no? Entonces, toda esa información, todo eso que nos permite saber qué es lo que estamos teniendo conforme a la educación, es lo que nos va a permitir saber qué es estos sistemas de información. Otra cosa que se maneja dentro de los sistemas de información a nivel educativo es qué tengo, con cuánto cuento y cómo lo voy a utilizar. Actualmente los encargados de impartir esa educación son los profesores. Los profesores en su momento llegaron a ser alumnos y en su momento tuvieron a otros profesores. Entonces estamos dando por entendido de que la educación actualmente es un legado. Es el legado de una persona, me transmitió su información y esa información yo la recibo, la proceso y si después de un tiempo me dedico al ámbito educativo, pues en este caso yo también lo voy a heredar a otra persona, la cual pues, va a interpretar su información. Necesitamos readaptar este tipo de eventos por los cambios que realmente ahorita tenemos, ¿no? Número uno, ya nos enseña igual ahora como hace 40 años, ha cambiado mucho, en un beneficio. Tenemos que enseñar a las generaciones actuales a sacar el máximo provecho de lo que tienen actualmente, ¿no? Vuelvo a insistir, el smartphone es un centro de información enorme. Recordemos que actualmente una persona puede obtener información desde su teléfono de manera inmediata. Entonces, hay que fomentar
que esa información sea útil para ellos. Actualmente se tiene un problema en todos lados, no nada más en países de América Latina, en Estados Unidos, Europa, Japón, México, donde el smartphone se ha vuelto un centro de diversión, no un centro de información. Los alumnos actualmente tienen un déficit de atención por el celular que está causando que no estén entendiendo o interpretando la información que es transferida por sus profesores. Esto les está llevando a tener un déficit de educación preocupante. Se está perdiendo esa eh, presencia como tal del profesor, está siendo desplazado por un dispositivo, el cual en vez de ayudar a una formación educativa está fomentando una diversión, la cual no está generando algún tipo de contenido, ¿no? Actualmente las generaciones de los alumnos, bueno, se pasan un promedio, es preocupante porque están arriba de 10 a 12 horas conectados a su celular. Esto es preocupante porque el celular es un centro de información, pero estamos teniendo el problema de que se está ocupando para Facebook, independientemente de que nos está dando el apoyo, se está ocupando para mensajería, se está ocupando para contenido no tan productivo. Entonces, también se tiene que crear esa estrategia de saber, bueno, ¿sabes qué? Tengo un dispositivo, tengo un medio que está captando o capturando la atención de todas las personas de mi entorno, en este caso los alumnos. Bueno, pues voy a intentar crear una estrategia para sacarle el mayor provecho. Nosotros hicimos un ejercicio en un taller que se llama herramientas de la búsqueda, donde el objetivo principal de ese taller era saber cómo cómo podíamos utilizar el celular para información. Entonces, lo que se hizo fue lo siguiente. Cuando se estaba impartiendo el curso, había una interactividad del ponente con los participantes, en la cual les pedía ciertos conceptos de ciertas palabras, ¿no? El ponente ocupaba algún sinónimo de esa palabra, entonces los mismos participantes interactuaban a través de su celular porque el objetivo era poner los sinónimos de una manera no comprensible o no tan coloquial para los participantes, y eso hacía una interactividad entre el ponente y los participantes. Entonces tenemos que se tiene que plantear un medio por lo cual nosotros con los alumnos de cualquier nivel, llámese básico, medio o universitario, donde podamos explotar esa información. Por ejemplo, otro de los ejemplos que se tenían era a través de apps. Es muy importante que podemos crear o desarrollar apps que nos permitan a través de un entorno, una conexión entre los mismos usuarios, para poder hacer participación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a través de un examen, o por ejemplo, nosotros lo vimos a través de un curso que fuimos a ver, donde, por ejemplo, tenían desarrollado
tenían desarrollado una app desarrollada por uno de los mismos alumnos, donde pues hacía como un tipo de botón de sí, no, o yo participo, ¿no? Entonces el fomento del profesor era pues dar medios puntos, cierta cantidad de puntos. Entonces, esa interactividad que tenía le permitía al profesor saber quién de los alumnos contestaba primero. ¿Por qué? Pues todos los teléfonos tenían un nombre particular. Normalmente tenían el nombre del alumno. Entonces, cuando el profesor hacía la pregunta, el alumno que contestaba primero a través de su smartphone tenía la palabra. Si contestaba correctamente, bueno, eso lo ayudaba a participar a pues, una formación de puntos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los profesores? O en este caso con el personal docente. Actualmente, todos los profesores están haciendo su mayor esfuerzo para poder transmitir toda la información que ellos tienen a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya vienen con otra visión de su entorno, la cual los mismos profesores pues no están incluidos. Independientemente de que hay muchas instituciones que ya tienen profesores de una edad más accesible, en este caso con la interactividad. ¿A qué me refiero a accesible? Hay profesores que tenemos de que ya tienen 25 años, 24 años ya dando clases, personas destacadas dentro de su institución, pero el problema es que esa brecha de generación, perdón, que tienen entre los dos, eso es un impedimento de comunicación. Independientemente de que ya sean unas personas jóvenes, seguimos teniendo actualmente muchas de las personas una problemática para hacernos entender con las nuevas generaciones. No estamos hablando un idioma diferente, llámese español, inglés, portugués, francés. No estamos transmitiendo la misma información. Entonces nosotros tenemos que crear ese medio, esa interactividad a través de los sistemas de información. ¿Qué es lo que está pasando con esa información dentro de las aulas educativas, ¿no? A otra. Los jóvenes actualmente tienen su déficit de atención. Normalmente están más preocupados por cuántos seguidores de Instagram tienen, cuántos likes dan en Facebook, cuántos, si me contestó alguien en el WhatsApp, si en este caso tengo seguidores, etcétera. Actualmente el sistema educativo no había contemplado un impacto de ese estilo para contener o saber cómo llegarle a los alumnos actualmente. ¿A qué me refiero? Hay que reconocer las importancias que tiene un sistema de información, y más en el educativo. ¿Por qué? Porque los tiempos y las formas actualmente ya cambiaron para todos. Algunos nos tenemos que adaptar a que ahora tenemos que saber ocupar la computadora, tenemos que saber ocupar el celular, tenemos que saber ocupar una tablet, tenemos que saber ocupar hasta el más mínimo dispositivo digital que nos permita tener una interacción con alguien, ¿no? Es difícil hablar a veces con los alumnos de que pues, ellos ya tienen un grupo y tienen una interrelación entre ellos mismos de un tema en común. Nosotros tenemos que crear un sistema que nos permita no simular ni imitar, sino nos permita a través de un sistema muy parecido
esa fuente para crear la información hacia los alumnos, hacia las personas que queremos alcanzar. Porque la digitalización, del entorno nos ha limitado también a los maestros a saber cómo es que yo le llego a los alumnos, cómo es que yo les transfiero cierta información, cómo es que yo puedo tener su interés. Una de las cosas que actualmente hemos tenido en los centros escolares es que no tenemos el auge, no tenemos la atención de nuestros alumnos, porque para ellos nosotros ya somos aburridos. Hemos llegado a lugares donde, ya vino más a hablar y bla, 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 pero nosotros tenemos que buscar a través de los centros de información o los sistemas de información, qué es lo que necesitamos para llegar a nuestros alumnos, cómo fomentar carreras, qué es lo que necesitamos de interés, cómo llegar hacia estos nichos, porque pues, desgraciadamente ya se llaman nichos de ciertos alumnos, ¿no? Siempre en todas las instituciones vamos a tener el alumno que realmente se dedica a estudiar, aunque tenga celular. Él va a la universidad a prepararse, a conocer, a interpretar, a analizar y, bueno, sacar un beneficio. En este caso, el beneficio es para él, no para los profesores, no para la institución como tal, es para él. Pero la gran mayoría de nuestras instituciones tenemos ese déficit, ¿no? Tenemos esa limitante con nuestros alumnos, ¿no? Los alumnos realmente están en otra sintonía, tanto con la institución y un poco más con los profesores. Esto nos crea un abismo para transferir esa información, y entonces es muy importante que creemos o se cree realmente un sistema que nos permita hacer esa transferencia de información hacia los alumnos, que nos permita no tener tantos costos y tanta información. Recordemos que para los sistemas de información es muy importante que los datos de entrada que nos permitan hacer ese proceso sean lo que nos permita nosotros interpretar dentro de las instituciones qué es lo que necesitamos. Recordemos que hay dos factores que nos pegan en una institución. Uno es la infraestructura. Dos es la tecnología. Pero si tenemos la tecnología y tenemos la infraestructura, ahora realmente tenemos a las personas capacitadas para sacar el provecho de esa tecnología. Realmente tenemos la infraestructura para ser explotada al 100% dentro de nuestras instituciones. ¿Qué déficit nosotros necesitamos encontrar dentro de nuestra institución? Ahora, dentro de los sistemas de información, ya hablándolo a través de la forma educativa, número uno, vamos a dejar fuera todas las partes de políticas. Nosotros dependemos mucho del presupuesto estatal, en este caso lo que nos dé el gobierno, pero recordemos que para nosotros, para poder hacer un ente productivo, necesitamos algo que llama la atención. Supongamos, si tenemos la carrera A, B y C, y toda nuestra vida solamente damos la carrera A, B y C, pues en este caso, en su momento, en el momento de que la universidad tuvo su auge, pues obviamente esas tres carreras pues, eran el auge de la universidad. Pero si actualmente seguimos con la carrera A, B y C y no hemos implementado otras,
es muy difícil que nos volteen a ver por parte del gobierno porque no hemos innovado, no nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, no nos hemos adaptado a los nuevos tiempos para ofrecer un campo de estudios, un campo educativo más amplio. Ahora, tenemos una situación donde, por ejemplo, actualmente se está olvidando dentro de este sistema educativo, ¿no? Tenemos dos herramientas que nos permitirían tener un auge. Uno de ellos, pues, es la realidad aumentada. La realidad aumentada, recordemos que son ya procesos predefinidos para tener un alcance de unos entornos que posiblemente sean de difícil acceso o que no todas las personas puedan tener el acceso a esos entornos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la realidad aumentada nos permitiría conocer la superficie de Marte, porque pues no todos tenemos el suficiente dinero para aventarnos una excursión a través de que ya se está manejando las famosas excursiones interplanetarias. Algunos conocerán ese concepto a través de una empresa, en este caso Tesla, pero la realidad aumentada nos va a permitir alcanzar ese objetivo. ¿Qué es lo que nos puede ayudar la realidad aumentada dentro de lo que son los sistemas de información y el futuro? Nos va a permitir experimentar ciertos eventos que a lo mejor no sabemos que vamos a poder experimentar. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando en su región ya tengamos escasez de agua? Entonces, se puede crear un entorno virtual, en este caso una realidad aumentada. ¿Qué es lo que van a pasar? Obviamente recordemos que la realidad aumentada no está visualizando un futuro posible, porque ya vamos a tener predefinido un escenario, pero se pueden crear esos escenarios para definir qué es lo que va a pasar, cuáles son las acciones que va a tomar, y una de las cosas muy importantes, concientizar a sus alumnos a qué es lo que yo tengo que hacer para que ese escenario no llegue, qué es lo que yo tengo que hacer para revertir, en este caso, digamos, la falta de agua, la falta de oxígeno, el aumento de la temperatura a nivel global, calentamiento global, puedo interpretar también qué puede pasar con energías renovables, qué puedo readaptar. Entonces, una de las acciones que tenemos que hacer es, pues, la realidad aumentada nos permitiría saber cuál es la reacción de nuestro plantel ante ciertas situaciones. Otro de ellos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como se los mencioné antes, pues es la concientización de un ser ficticio a reacciones humanas, ¿no? Una reacción cognitiva que nos permitiría saber qué va a sentir un robot a la falta de ciertos elementos, ¿no? Obviamente, la inteligencia artificial pues no nos va a permitir saber qué va a sentir un robot por la falta de agua, porque pues obviamente no es una parte que ellos necesiten, ¿no? Número dos, tampoco van a tener algún efecto inmediato, por ejemplo, el del aumento de 2 grados en la temperatura por el calentamiento global, porque pues ellos todavía no tendrán algún sensor que les permitirá decir, bueno, la temperatura en el entorno ahorita es de 36 grados, pero físicamente no se verán limitados por ese calor. Entonces, la inteligencia artificial debería ser uno de los primeros auges para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tendremos que actuar y qué es lo que tenemos que programar, por ejemplo, en este caso,
hay un proyecto que se está manejando que es, ya hay, de hecho hubo una película que salió que se llama Tormenta, donde artificialmente controlaban el clima. Lugares donde nunca había, o llevaban años, o mucho tiempo sin lluvia, bueno, se hacía artificialmente ese efecto, ¿no? Donde, por ejemplo, había mucho, donde el clima se controlaba a la manera, ¿no? Se pronosticaba una lluvia fuerte, recordemos que la lluvia puede traer inundaciones, vientos y todo, bueno, en ese momento se controlaba. Necesitamos que a través de la inteligencia artificial se vean los impactos que puede tener, en este caso, no tanto con los robots, sino que nos pueden transferir la inteligencia artificial a los seres humanos para poder tener ese comportamiento hacia ciertos eventos, ¿no? Recordemos que la inteligencia artificial se creó como la emulación de un robot a sensaciones humanas, pero nos hemos puesto a pensar qué será tener una sensación robótica en un ser humano. Recordemos que los robots no lloran, no sienten como tal. Es es la interpretación sistemática y digital de un evento humano, por ejemplo un pulso, pero realmente ellos imitan la tristeza, imitan la alegría, imitan físicamente o en este caso robóticamente pueden tener ciertas facciones, pero no están sintiendo realmente una interacción real de lo que es la tristeza, es la alegría, que es estar enojado, que es estar fastidiado. Entonces, lo único que vemos son interpretaciones de nosotros mismos hacia el robot, ¿no? Lo que hace la inteligencia artificial es de, bueno, tú estás triste, pues simplemente pone una carita hacia abajo, ¿no? Estás alegre, pues levantas la sonrisa, ¿no? Pero realmente el robot no está teniendo esa interpretación real, ¿no? Él no sabe por qué ríe, simplemente recibe un comando, ese comando les dice, bueno, tú en este momento porque cumples ciertos parámetros estás feliz, porque cumples ciertos parámetros estás triste, porque cumples este, eh, ciertos campos cubres. No, necesitamos que ya la inteligencia artificial nos pueda retransmitir hacia los seres humanos qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, una persona es expuesta a ciertos niveles de contaminación, una persona es expuesta a cierto nivel de radiación, una persona es expuesta a ciertos cambios climáticos, una persona es expuesta hacia ciertos entornos que no podemos controlar. Por ejemplo, el saber si la lluvia ácida en cierto tiempo, no nada más a nosotros, sino a los seres vivos, va a tener el impacto catastrófico que se está estudiando a través de los especialistas y en cuánto tiempo. O sea, lo que nos permitiría la inteligencia artificial es ya reinterpretar lo que nosotros queremos reinterpretar con los mismos robots, ¿no? Sensaciones humanas. Y por último, ya para terminar este bloque, dentro de los sistemas de información, dentro de la infraestructura y tecnología, tenemos el Internet de las Cosas. Recordemos que el Internet de las Cosas nos está llevando al siguiente nivel de interactividad con algunos dispositivos. Recordemos que el Internet de las Cosas, su objetivo principal es la interconectividad entre dispositivos. Recordemos que el Internet de las Cosas es yo tener cierto número de dispositivos en mi casa, ciertos sensores, ciertos elementos que me permitan entre ellos interactuar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro refrigerador, nuestra pantalla inteligente, nuestro computador, nuestro smartphone, nuestro coche,
nuestros elementos en la oficina, en la aula. Entonces, el Internet de las cosas dentro de, de los sistemas de información nos va a traer ciertos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, a través del Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, nos va a permitir saber qué es lo que podría estar pasando con un individuo. Ahora eso multiplícalo por todos los que ya tengan ese elemento ya accesible, ¿no? Una de las cosas del Internet de las cosas es que se haga totalmente accesible y asequible para todas las demás personas. ¿Esto a qué me refiero? El Internet sea un medio por el cual ya todos tengan conectividad hacia el mundo. Va a ser uno de los principales objetivos del Internet de las cosas es, número uno, que todos estemos interconectados. Número dos, que tengamos el acceso a toda la información que nos permita tener una toma de decisiones correcta. Número tres, que esto nos permita tener una interactividad entre varios entornos, entre varias personas, entre varias instituciones, entre varios grupos para llegar a un fin común. El Internet de las cosas nos va a permitir hacer lo siguiente. El Internet de las cosas también se divide en dos rubros. Se divide en el rubro usuario máquina, vamos a ponerlo así, y el otro es medio y nube. Nosotros vamos, por ejemplo, a conseguir dispositivos, ya muchos actualmente ya los manejamos. Uno de ellos, el que se está haciendo más común, el celular. Ahora ya conocemos los autos autónomos. Actualmente, por ejemplo, en Corea, una empresa está desarrollando la interactividad entre, por ejemplo, tu smartphone, la televisión, la lavadora, el refri. Y ese Internet de las cosas nos va a permitir saber, por ejemplo, el entorno en el cual nos desarrollamos. ¿A qué me refiero? Cuando me refiero que el entorno que nos desarrollamos es por ejemplo, yo tengo cierta cantidad de alimentos en mi refri. Esa información se transfiere a mi televisor o a mi smartphone. El smartphone me va a decir, oye, o la tele me va a decir, ¿sabes qué? Te faltan ciertos elementos. ¿A qué elementos me refiero? Comida, enseres. La interactividad que va a tener el Internet de las cosas es coartarme que yo tenga que hacer el pedido. Entonces, solamente me va a confirmar, ¿te falta esto? ¿Quieres que lo pida a X lugar? Sí. No. Pide esto más, pide esto menos. Entonces, el Internet de las cosas lo que nos va a permitir es hacer esa interactividad más práctica para poder tener un entorno más confortable. Número dos, el Internet de las cosas nos va a permitir ya crear un entorno donde a través de algún dispositivo, llámese gafas, llámese un implante visual, llámese algunas pancartas, ya existen o están desarrollando actualmente las famosas pancartas digitales. ¿A qué me refiero? Esa pancarta va a tener una interactividad a través de tu celular. Tú estás en un centro comercial, tal vez buscaste algún producto en particular. Al momento de tú pasar o acercarte a esa pancarta, va a tener una interactividad directamente contigo, no con otra persona. Tal vez, pues digamos, habría que imaginar que es una plataforma, es una imagen, es una pantalla en un muro, etcétera, que te va a decir, oye, fulanito de tal, fíjate que en la tienda que está en el local número tal, ahí tienen lo que estabas buscando. ¿Quiere que le mande la información a su celular? Sí. Ah, bueno, entonces ya esa información
nos va a permitir saber qué es lo que vamos a ver, o ya, por ejemplo, no vamos a tener que estar en la ambigüedad de ir a preguntar, bueno, espero que en esta plaza existe, espero que en este comercial existe, espero que en esta secretaría, en esta dependencia de gobierno me puedan atender, sino simplemente ya el Internet de las cosas nos va a tener una conexión mm, una conexión con los entornos. Ahora, eso lo traspasaremos directamente al sistema educativo. Supongamos que ya todos estamos interconectados, ¿no? Supongamos de que por alguna circunstancia, uno de nuestros alumnos, yo insisto y yo creo que el entorno de la educación en unos 20 años va a cambiar totalmente. ¿A qué me refiero? Que va a ser presencial y no presencial. Va a ser presencial porque realmente va a seguir habiendo la interactividad entre, digamos, el alumno y el profesor, pero tal vez sea virtualizado en una aula a la cual todos se conecten de manera a través de la realidad virtual. Esa realidad virtual nos va a permitir a lo mejor de que yo ya no voy a salir de mi casa, pero tengo que asistir a clases, entonces me conecto a través de la realidad virtual hacia una aula virtual donde va a estar mi profesor y va a seguir transmitiendo esa información, digamos, a distancia. ¿Qué me va a permitir eso? Tener mayor alcance. Entonces, cuando ya cubra yo el Internet de las cosas, la infraestructura, la tecnología y todos esos parámetros, entonces ya voy a poder alcanzar a más personas que a lo mejor no tengo ese alcance, ¿no? Recordemos que muchas de las personas o muchos de los alumnos tienen dificultades a veces para llegar por sus comunidades hacia la escuela. Tienen que caminar cierto tantos de kilómetros, tienen que desplazarse por medios rurales difíciles. A veces he conocido casos donde atraviesan bosques, selvas y cerros para llegar hacia su escuela. Entonces, la realidad aumentada nos permitiría, por ejemplo, junto con el Internet de las cosas, resolver esa problemática. Estamos ahora todavía en pañales para alcanzar. Eso está proyectado para el 2030, pero ahorita con todos los cambios que se han estado presentando, recordemos que habían proyectado actualmente los especialistas. Estamos hablando de especialistas que con toda la información que tienen, que con todo el auge de información que manejan, habían proyectado que si nosotros no hacemos un cambio para el 2030, referente al cambio climático, bueno, ya sería una cuestión irreversible. Ahora, si ustedes en las noticias empiezan a buscar cambio climático, límite en tiempo y todo, ya algunos especialistas se han atrevido a decir que si nosotros no hacemos un cambio para el 2024, algunos ya un poco más dramáticos, o tal vez no, tendría que ser especialista a ese tema para saber, ya lo están proyectando para el 2020 o el 2021. Es muy importante que nosotros con toda esta información, recordemos que toda la información que nosotros almacenemos es importante. ¿Qué es lo que pasa con la información? A veces la información es tan inmensa, que ese es otro tema aparte, como el Big Data, es tan inmensa que no tenemos los medios para procesarla. Dentro del Big Data actualmente se está haciendo una fragmentación. La fragmentación, ¿a qué me refiero? Antes el Big Data era la compilación de información, y
había un entorno que la clasificaba, la cuantificaba y la cualificaba para intentar saber qué era lo que las personas buscan. Ahora no. Ahora, actualmente, es un proyecto muy nuevo, no tendrá ni unos 8 meses. El Big Data podría ser una de las respuestas actuales a todo ese problema de la información. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están llamando la fragmentación del Big Data. ¿A qué le están llamando? Ya están clasificando a través de lo que ya tienen analizado, qué es lo que realmente las personas. Pero ahora ya lo vamos a hacer a través de otros medios, tal vez centros de datos inmensos, otras cosas, y una de ellas son las instituciones. Las instituciones, o sea, las universidades, los centros de estudio, nos están permitiendo que este medio de investigación nos permite saber. Tenemos un mundo de información que es el Big Data, pero realmente para qué nos sirve, ¿no? Entonces, al fragmentar esa información y clasificarla a través de esos medios, las instituciones, las universidades están encontrando de que muchas personas están sufriendo de estrés, están sufriendo de soledad, están sufriendo de bullying, están sufriendo de déficit, están sufriendo de falta de interés en algo. Recordemos que algunos países desarrollados están teniendo un problema actual de población. Se están quedando sin niños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Toda esa interpretación al fragmentar el Big Data nos va a permitir saber qué es lo que necesitan las personas, qué es lo que vamos a investigar y cuáles son las acciones de medida que hay que tomar, ¿no? Recordemos que la parte primordial de todos nuestros hermosos países que tenemos es la educación. Sin la educación no tenemos manera. Desgraciadamente en América Latina se da mucho. Uno de los factores que nos permiten es que la toma de decisiones por parte de algunas personas, llámese políticos, no están orientadas hacia la educación. Están muy orientadas hacia los empresarios, están muy orientadas hacia un fin de lucro, pero se les está olvidando que sin educación no puede haber un progreso. El progreso no lo dan las empresas. Las empresas dan trabajo, pero no dan progreso. El hecho de poner una fábrica en un lugar no da progreso. Simplemente es el cubrir una necesidad de la empresa de crear un producto que le va a vender al pueblo. Pero sin educación no podemos saber cuál es el alcance que puede tener una persona, cuál es el alcance que puede tener la información, qué es lo que necesitan las personas para poder sobrevivir, porque estamos a muy poco tiempo, ténganlo seguro, estamos a muy poco tiempo de que ya vamos a tener un problema con el agua, vamos a tener un problema con el clima, vamos a tener un problema con la población mundial, vamos a tener el problema más grave que va a ser con qué recursos vamos a alimentar a toda esa población. ¿Y quiénes son las que necesitan estar preparadas para resolver esa información? Las universidades, los institutos, el medio educativo. El medio educativo es el que va a ser el encargado o se va a corresponsabilizar de dar una solución. Estamos a muy poco tiempo de que si los institutos, las universidades no son atendidas por los gobiernos, vamos a tener un serio problema. Porque no va a haber centros, no va a haber ni secretarías, no va a haber quien sea capaz. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar lo mismo. No vamos a tener un plan de respuesta, sino vamos a tener un plan de contingencia. Ese plan de contingencia debe ser un plan diseñado por especialistas para una problemática en particular y solamente las instituciones públicas, privadas o centros universitarios o todo el centro educativo es el que lo va a dar. Ninguna otra persona. Las empresas no lo van a dar. Las empresas siempre van a hacer investigación para sus entornos. Entonces, si no vemos hacia futuro,
no creamos los entornos, las carreras suficientes hacia futuro, pues vamos a estar realmente perdidos. Realmente ahorita hay, se tiene que ya saber cuáles son las carreras que no se van a ver ni en uno, ni en dos, ni en... Estamos hablando de carreras que van a impactar en los próximos 20 años. ¿A qué me refiero? Biónica, robótica, estudios de futuro, impacto social. Entonces, todo eso las universidades tienen que saber qué es lo que quieren alcanzar, tienen que crear un plan, unos escenarios hacia el futuro, una perspectiva hacia el futuro para saber qué es lo que se viene, qué es lo que necesitan hacer y por dónde tienen que atacar esa problemática. Recordemos que la tecnología es una herramienta, no es el medio. El medio son las instituciones, son las universidades. Si nosotros, sin centros, sin institutos de investigación, sin laboratorios, sin quien quiera investigar, entonces realmente seguimos estancados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es readaptarnos, rediseñarnos nosotros mismos para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Bueno, por mi parte, de este pequeño breve, porque es muy amplio, hay que hablar de muchos temas, hay que hablar de infraestructura, hay que hablar de tecnología, hay que hablar del Big Data, hay que hablar del Internet de las Cosas, hay que hablar del sistema de información, hay que hablar de medios de comunicación, hay que hablar del cambio climático, hay que hablar de muchos temas en particular. Ahora lo que me gustaría es, si tienen algunas preguntas concretas, me gustaría verlas aquí. Tengo ya algunas que me han hecho llegar, por ejemplo, Carlos Manuel, hace la pregunta de que qué balance entre la tendencia de la sistematización y el manejo de redes de informática pública para el profesionamiento con fines públicos y económicos globales, especialmente algunas agencias como el Banco Mundial, que a veces no toman en cuenta a los países de tercer mundo. Ok. Bueno, sí, efectivamente, Carlos tiene mucha razón. Vivimos en un mundo clasificado. Primer mundo, segundo mundo, nunca lo conocí el segundo mundo, y estamos los países de tercer mundo, ¿no? Algunos les llaman economías emergentes. Ok, sí, tenemos una limitante real, tanto económica como educativa, como de interés por parte de los políticos. Desgraciadamente en el tercer mundo, un factor muy común en América Latina, lo que es Centroamérica, Sudamérica, en este caso México, es la corrupción. ¿A qué entendemos con corrupción? No solamente a hechos más que entendibles, ¿no? Sino simplemente que los recursos no son direccionados a donde debe de estar, ¿no? Se direccionan desgraciadamente por políticos, los mandan directamente a otros entornos, empresas que pues van a sacar un beneficio y se olvidan que la educación es una de las partes primordiales sobre la base de la cual nosotros tenemos que cimentar este cambio, ¿no? Otra de las personas, Matthew Duran, nos comenta que en países latinoamericanos debemos trabajar en la adaptación del cambio climático, pues no tenemos músculos para revertir procesos. Ok, buen comentario, sí, efectivamente. Es algo muy paradójico. En una investigación que he estado leyendo de
los países que tienen efectos del cambio climático, bueno, pues está, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil. Me gustaría que, por ejemplo, eh, todos, todas esas fuertes economías que sí tiene Sudamérica, nos pudieran transmitir hacia muchos países de Centroamérica, al mismo México, qué es lo que están haciendo por el cambio climático. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina tienen un proyecto para paneles solares. En Chile creo que es uno de, de eólica y algo relacionado con las fuentes marinas. Todos los países, bueno, han tenido su participación, pero creo que actualmente Sudamérica está siendo mal valorada, ¿no? Por muchos entornos, ¿no? Desgraciadamente nuestro vecino piensa que la frontera llega hasta México y de ahí para arriba es todo lo demás, ¿no? José Pablo nos comenta dice, dedica la investigación, me imagino que ampliar la presencia futura de los sensores del Internet de las cosas abre un espacio que aumenta el rango de recolección de información, interpretar de diferentes maneras, disciplinas científicas y cómo jerarquizar y proveer el Big Data cada vez es enorme. Sí, efectivamente, José, el Big Data cada vez está creciendo. Debemos de fragmentar el Big Data porque vamos a crear un monstruo que después ni nosotros mismos vamos a poder interpretar. Sí, efectivamente, nosotros debemos de saber que toda la información que manejamos necesitamos procesarla, necesitamos interpretarla, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, si el Big Data nos permite tener toda esa información y poder tener un resultado más práctico, más confiable y más viable, puede ser. Ahora, por último, Carlos Manuel nos dice, sí, efectivamente, Carlos, el comentario que la tecnología es un instrumento, la universidad es el medio. Sí, efectivamente, me refiero al conocimiento, sí. Nosotros tenemos que entender que el conocimiento, si no son por centros de investigación privados, por así decirlo, una empresa que se dedique a investigación tecnológica, el conocimiento tiene que ser a través de las instituciones. Las instituciones son las encargadas de llevar a cabo esa investigación. ¿Qué diferencia hay entre las instituciones y la iniciativa privada? La iniciativa privada busca lucro, las instituciones buscan un beneficio. El concepto de las instituciones a través de la investigación lo buscan por un beneficio más global y desgraciadamente la iniciativa privada lo busca con un enfoque de lucro. Hay algunas instituciones, considero yo, iniciativas privadas que han hecho mucho, pero las que más impacto han tenido a nivel mundial, sí siempre han buscado lucro. En este caso, digamos, la cuestión farmacéutica pudo haber tenido un auge de investigación para un buen beneficio global, pero pues, desgraciadamente pues siempre terminan lucrando, ¿no?
Em, Andrea nos comenta, te agradezco mucho por tus comentarios, Andrea. Sí, efectivamente, la tecnología no tiene que sustituir a nadie. Hace poco aquí en México se llevó el día 15 de mayo, el Día del Maestro, y yo creo que por mucho tiempo seguirá siendo el mejor entorno para la transmisión de información que se lleva a través de las personas. La tecnología no tiene que sustituir a los profesores, los tiene que ayudar. ¿A qué me refiero a ayudar? Bueno, a lo mejor el profesor tiene toda la intención de seguir transmitiendo su información, pero pues la tecnología que sea una herramienta que les permita llegar a tener mayor alcance. El problema que tienen actualmente los profesores es que se les corta el alcance, no hay alcance para los profesores. Actualmente los profesores, el único alcance que tienen es la materia asignada y los alumnos que tienen. De ahí en fuera ya no tienen más presencia. Pero si tú le das una herramienta a un profesor que le permita tener un mayor alcance, entonces él va a ser un héroe para muchas personas porque va a alcanzar a personas que realmente valoran su trabajo. Otra pregunta. Bueno, Denia Castro nos pregunta que cuál es el enfoque de las carreras de ingeniería para el 2030. Yo creo que las carreras de ingeniería van a tener un impacto crucial para el 2030 porque pues ya vamos a tener que ver algún tipo de generación de carreras que nos permitan clonación, otras carreras que nos permitan crear entornos, vegetación de a través de algún proceso, otros que por ejemplo otra carrera que nos permita de ingeniería llevar es la robótica. Al 2030 debe haber ya una carrera en particular que nos permita llevar el 2030 hacia el siguiente nivel. Otra de las cosas que yo creo que se tiene que ya estudiar un poco con ingeniería y biología es crear una bioingeniería que nos permita atacar ya el cáncer como tal, porque ese va a ser un problema en el 2030. Muchas personas van a sufrir por el cambio climático, por la agresividad que se está enfrentando a veces los entornos donde laboran, donde ya el cáncer va a ser un padecimiento muy común para ese entonces. Juan Pablo nos pregunta, ¿cómo podemos las universidades trabajar con el futuro que reduzca las brechas a partir del desarrollo tecnológico? Actualmente, pues con las herramientas que tenemos, se puede aprovechar ya el entorno. Un computador no va a ser un desarrollo tecnológico, un smartphone tampoco. El desarrollo tecnológico es qué nos va a permitir desarrollar, por ejemplo, una planta tratadora real de aguas negras. Una planta que nos permita limpiar el agua al 100%, porque ese va a ser un problema que vamos a tener en el 2030. No va a haber agua. Entonces, a partir de ahora, estamos hablando ya del año, supongamos 2020, ya a partir de esos siguientes 10 años, en ese tiempo, junto con las instituciones, las universidades, los centros de investigación, cada país tiene su centro de investigación, pues ya ponerse a buscar una solución para esa problemática, porque lo vamos a tener. Recordemos que hay una problemática que si no atendemos, que es el agua,
al rato va a ser el oro transparente que nos va a poner en guerra, ya no tanto el petróleo, sino va a ser el agua, la que vamos a tener una gran problemática, porque el agua, recordemos que es vida, y sin agua pues no va a haber mucho para dónde ir. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Roberto Jiménez, ¿qué instituto? Bueno, la doctora Guillermina les hará llegar a través de- del resumen final de ciertas instituciones. Por ejemplo, en México tenemos el CONACYT, que ha tenido ciertas investigaciones sobre tratamientos, sobre investigación, clonación, etcétera. Se va a enfocar, yo le voy a dar algunos que yo tengo, pero realmente seremos cuestión de ver qué enfoque tiene cada institución, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Oscar Mario nos pregunta, nos comenta, particularmente considero que el rol del docente también tiene que transformarse y el concepto de enseñar debe evolucionar al concepto de compartir conocimientos específicos, actuando como un facilitador y mediador. Exactamente, Oscar, el profesor tiene que ser el mediador para un aprendizaje. ¿Esto a qué me refiero? Eh, Actualmente tal vez muchos profesores tienen muchas limitantes, eh, les tomó por sorpresa el cambio de la brecha tecnológica. Muchos profesores que a nosotros nos enseñaron, pues nos tenían una educación a la antigüita. Nosotros a una generación nos tocó la brecha digital entre lo análogo y lo digital, y hay algunos profesores que son más jóvenes que ya entraron en este entorno. Entonces, yo creo que una parte primordial de las universidades es que tendrían que plantearse una capacitación para todo su personal docente, sea ya de un auge de 50 años, 20 años, con los nuevos, para que todos entren en una sintonía. Esa sintonía tiene que ser general, para que la misma institución, la misma universidad, tenga un mismo aire. Ese aire sea de que los alumnos no lleguen a decir, ay, pues yo me toca el profesor viejito, que su clase es aburrida, pero a mí me gusta el profesor tal, que es joven y tiene unas ideas innovadoras. Todo eso se tiene que, que, que quitar, y se tiene que crear un solo entorno para que la importancia de la educación para los alumnos hacia futuro sea real, porque si no, pierde ese interés, ¿no? Entonces, yo creo que una parte crucial de las instituciones tendría que ser que se haga ya una unificación, sin importar de que un profesor tenga 20 años de experiencia contra uno de 2, 5 años de experiencia, para que pueda ser unificado y todos estén en la misma sintonía. Bueno, por mi parte les agradezco su atención. En este caso, para cerrar este tema, les comparto las experiencias del doctor Sergio Montero, y bueno, les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Hola, queridos colegas, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, simplemente nada más para compartir con ustedes una experiencia. Evidentemente ahora vamos a una situación de aprendizaje colaborativo, y recordamos que la cuarta revolución industrial, en síntesis para algunos, es básicamente una convergencia de tecnologías.
no solamente la nanobiotecnología, sino estaremos viendo, por ejemplo, la conjunción de diferentes saberes, por ejemplo, en materia educativa, que es uno de los asuntos que nos toca de manera directa, pues estaríamos pensando en cómo el uso que se hace del futuro para la misma educación, cómo va a converger todos estos saberes, estas prácticas para la transformación de la misma sociedad. Y esto es un esfuerzo realmente gigantesco porque, por ejemplo, el sistema educativo también tiene que ir en concordancia, desde luego, con todas aquellas situaciones y retos y desafíos que una sociedad le plantea en un determinado contexto, de tal manera que podamos nosotros darnos cuenta que seguimos actuando básicamente con un sistema todavía industrializado. Esto me refiero con un concepto de fábrica, educación en fábrica, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, y que transformarlo pues, es una acción de muy largo plazo, aunque evidentemente en algunos ámbitos será con una mayor velocidad, con mayor alcance y desde luego con mayor impacto, y en otros no, depende de cómo cada individuo, cada grupo gestione su propia transformación. Indudablemente es un esfuerzo individual, indudablemente es un esfuerzo sobre todo colectivo, y es un esfuerzo de gobierno, empresa privada, de todos los sectores de la sociedad, porque una educación, por ejemplo, que no tiene una relación, una vinculación con el sistema productivo, con más amplio, con el resto de la sociedad, para que no se atienda solamente la demanda solvente, me refiero a aquella que paga, ¿no? Porque pues hay muchas formas de organizar la vida. No lo podemos ver con un ejercicio, por ejemplo, de Legos, cuando alguien hace, digamos, su ciudad perfecta y deja pues alrededor muchas zonas marginales que no había tomado en cuenta. Entonces, el reto de realmente de tener una sociedad inclusiva, pues es un asunto que no se resuelve por la mera, digamos, por las nuevas tecnologías de ese tipo de convergencias, sino por nuevas tecnologías que impliquen nuevas formas de realizar aquellas actividades que venimos realizando de toda la vida. Así que, pues, un abrazo y esperamos seguirnos viendo en la siguiente sesión. Pues les dejo con la doctora Guillermina Baena y les reitero mi agradecimiento. Bueno, grandes movimientos por acá. Muchas gracias. Espero básicamente mañana que profundicemos con el ingeniero Soria en esta parte de las ingenierías que salió de alguna manera acá, porque le pedí al ingeniero Soria que les platicara la experiencia que tiene con la UNAM, esta parte de la ingeniería que bueno, pues ahorita como centro de estudios más importantes del país, pues tiene muy avanzadas sus tecnologías en ingeniería. Entonces, bueno, esto se profundizará mañana y esperemos que ya para el próximo lunes terminamos nuestras sesiones de videoconferencias para que el próximo miércoles 22, recuerden, tenemos sesión con nosotros para todo aquello que haya surgido como dudas, con planteamientos, porque no se van a escapar de entregar el trabajo final. Muchísimas gracias. Y si no hay algún otro comentario, pues colegas, Carlos Obando, nos estaremos viendo el día de mañana. Sí, nos gustaría que hubieran pulsado la parte tecnológica que vivimos ahora y que si nos funcionó bien, pues seguiremos entrando por esta dirección. Muchísimas gracias.